Bienvenidos a otra emocionante edición de Ecos de México de ayer. En esta ocasión, nos sumergiremos en los recuerdos de los 70 en esta quinta parte. Nuestro objetivo es despertar tus memorias y alentarte a compartir tus vivencias. Comenzamos este recorrido con una imagen del antiguo edificio del Hospital General en la década de los 70. En ese momento, el edificio de la fotografía había sido recientemente remodelado. Sin embargo, en 1985, este hospital sufrió graves daños. Durante la década de los 90, se llevó a cabo una completa remodelación y actualmente es uno de los centros médicos más importantes de la Ciudad de México. ¿Recuerdas los camiones ballena? Se les llamaba así debido a una insignia de metal ubicada en su costado lateral con la imagen de este mamífero acuático. A principios de los años 70, los camiones ballena aparecieron por primera vez, junto con los camiones delfines. Los camiones ballena se distinguían por su pintura azul y su tamaño, que permitía llevar a un buen número de personas en promedio. Un dato interesante sobre estos camiones es que muchas de estas unidades eran reconstrucciones de las llamadas vitrinas, que prestaron servicio hasta finales de los años 60. Según los datos disponibles, estos camiones no tuvieron una larga vida útil y se retiraron debido a su carrocería poco práctica, que se desgastaba rápidamente. Por lo general, fueron fabricados por Casa, y sus motores eran principalmente de Ford. A pesar de su llamativa apariencia, no lograron convertirse en un transporte emblemático en la Ciudad de México después de la aparición del sistema colectivo Metro, pero son recordados con nostalgia por aquellos que viajaron en ellos. En la década de los 70, disfrutamos de las gelatinas y flanes Pronto, que a pesar de tener sus raíces en años anteriores, seguían siendo marcas populares y ampliamente consumidas. Otras marcas reconocidas en ese periodo incluyen Royal y Hielo, cuyos empaques se mantuvieron durante las décadas de los 70 y 80. Sorprendentemente, estas deliciosas opciones aún están disponibles en los formatos clásicos de caja o bolsa. ¿Cuál es tu favorito? Compártenos tus preferencias. A continuación, presentamos una fotografía de la Torre Prisma, que perteneció a la Lotería Nacional. La imagen nos muestra una vista aérea de esta torre, que se construyó en respuesta a la necesidad de espacio de oficinas de la lotería. La construcción comenzó en 1968 y se completó en 1970, siendo diseñada por los arquitectos David Muñoz Suárez, Ramón Torres Martínez y Sergio Santa Cruz Aceres. Posteriormente, la torre pasó a formar parte de la Secretaría de Hacienda, y en la actualidad, pertenece al Instituto de Bellas Artes y Literatura. En los años 70, la embotelladora Pepsi-Cola empleaba a un total de 20,000 trabajadores. Esta empresa llegó por primera vez a México en 1933 y en 1948 estableció su primera planta en Atlacomulco, Estado de México. La imagen nos muestra la línea de revisión de envases del refresco. Aquí se presenta el producto listo para el almacenaje, con las botellas en las clásicas cajas de reja en las que se acomodaban los envases. Estas cajas eran muy recordadas por la generación que las vivió. Desde el almacén, los productos se distribuían a diversos destinos y comercios para su venta. En los años 70, esta planta de Pepsi fue visitada por la estrella del fútbol, el Rey Pelé, como se ve en la imagen, mientras era entrevistado por el licenciado Agustín García Lourdes. Ambos lucen el clásico logotipo setentero de la marca en sus trajes. Por último, tenemos un modelo de camión de reparto de la refresquera que recorrió las calles de la Ciudad de México principalmente en la década de los 70. Estos camiones eran ligeramente más pequeños que los camiones de reparto tradicionales de la época. La foto muestra la flotilla de estos camiones de Pepsi, listos para salir de la fábrica cargados con el producto. Estos modelos de transporte quedaron en el recuerdo de aquellos que vivieron la época de los 70. La parte trasera de los camiones tenía la carga al descubierto, lo que a veces resultaba en que alguien tomara una botella o parte de la carga se perdiera al tomar curvas pronunciadas. ¿Los recuerdas? Si es así, comparte tus recuerdos en los comentarios. En la década de 1970, el jabón Rexona era uno de los productos de higiene personal más populares. Prácticamente en todos los hogares, se podía encontrar esta marca en sus baños. Su icónico empaque tradicional se mantuvo durante las décadas de los 70 y 80, junto con otras marcas populares de la época como Palmolive, Escudo y Sex. Aunque Rexona todavía se vende hoy en día, sus empaques han evolucionado. En esa misma época, en la Ciudad de México, se creó un plano artístico de la zona rosa, diseñado por el artista Roland Brim en 1977.
Este mapa detalla toda la zona comercial y sirve como registro de los comercios que existieron en el área. Durante los años 60 y 70, la zona rosa fue considerada un lugar cosmopolitan y destacado en la ciudad. Frente a la zona rosa, donde el Paseo de la Reforma divide la colonia Chapultepec, todavía se encuentran lugares emblemáticos como el Hotel María Isabel Sheraton, la Embajada de los Estados Unidos de América y algunos bancos como Somex y Promex, que ya no están en funcionamiento. En los bloques entre Reforma y Hamburgo, destacaron comercios muy conocidos en los 70, como el Hotel Presidente, el Rivoli, La Ronda, Restaurante La Góndola, Galería Mirachi, El Camello Rosa, Perro Andaluz, Focolare, Hotel Montejo y el Cam Cam. En el siguiente bloque entre Hamburgo y Londres, se ubicaban el Señorial, Villa Florencia, Plaza del Ángel, el Keops, Chips, el Cine Presidente, Restaurante Bonaparte, Conditori, Hotel Monte Casino, Restaurante Carreta Rosa, Delmonicos, La Pérgola, Helados Bambino y el Chalet Suizo. La calle que se encuentra entre Londres y Liverpool albergaba comercios, algunos de los cuales aún existen, como Restaurante Marinera, Hotel Florencia, Hotel Genevé, Estoril, Restaurante Carmel, Enrique VIII, La Cabaña, Restaurante Alfredo, El Bistró y Loris. Por último, entre la calle Liverpool y Avenida Chapultepec, se encontraban el Hotel Viva, Suites Liverpool, Fonda El Refugio, el Huarache Azteca y el Cine Insurgentes, junto con otros comercios que marcaron la época. La calle Florencia, que conecta la avenida Chapultepec con Reforma y conduce directamente a la Columna de la Independencia, albergaba restaurantes y centros nocturnos famosos en los años 70. También en las calles cercanas se encontraban las mejores galerías de antigüedades y arte. Uno de los lugares más recordados de la zona era el centro nocturno en Marrakech, popularizado en la década de los 80, conocido por su eslogan El Lugar. Consta de 4 salones que servían como sala de conciertos, salón de baile y discoteca, Casa Blanca, La Madeline, Morocco y Valentinos. Grandes estrellas de la televisión se presentaban ahí y se transmitían programas desde el lugar. Sin embargo, después de 1985, cambió de rumbo y se convirtió en un recuerdo. En los años 70, la zona rosa se caracterizaba por sus restaurantes con extensos menús de platos internacionales y cocina tradicional mexicana. Había una gran variedad de locales, desde formales y elegantes hasta lugares más juveniles y modernos con música en vivo. Discotecas, cabarets y centros nocturnos también estaban de moda, ofreciendo entretenimiento para todos los gustos. La moda de la época se reflejaba en la forma en que la gente se vestía, y en la zona rosa se podían encontrar tiendas de ropa que ofrecían las últimas tendencias. Los hoteles de la zona también desempeñaron un papel importante, albergando eventos de moda y hospedando a celebridades de la farándula, el deporte y la política. La zona rosa se convirtió en el hogar de algunos de los hoteles de lujo más modernos y con un servicio de primera. En cuanto al transporte público, en la central de autobuses del norte se solía ver el servicio de trolebús equipajero, que permitía a los viajeros llevar sus maletas y otros objetos. Aunque estos trolebuses aún operan en la actualidad, han experimentado cambios en sus modelos a lo largo de los años. Poco utilizado para el control de plagas. Este producto es recordado por su icónico envase y colores de lata. Existieron diferentes presentaciones, incluyendo aerosoles y botellas para recargar los rociadores. El diseño de Oco perduró en las décadas de los 70 y 80, antes de cambiar en la década de los 90. Damos inicio a la sección de publicidad de los años 70, una época que nos dejó gratos recuerdos. Empecemos con las camionetas Dina, que se destacaban por su eficiencia en el consumo de combustible. Con solo 56 pesos, podías llenar el tanque, mientras que modelos similares gastaban hasta 238 pesos de gasolina. Esto las hacía una opción económica para la época. Luego, tenemos los autobuses ADO, que ofrecían servicios de excursiones a diversos puntos de la República. Estos autobuses eran populares para viajar y, sorprendentemente, la empresa sigue brindando sus servicios hasta hoy. La marca Corona, en las décadas de los 60 y los 70, destacaba en sus anuncios promocionando sus productos en el contexto de los bellos atractivos naturales de México. ¿Recuerdas esos anuncios? En la publicidad siguiente, se anunciaba el Chevrolet LeBaron 79. Estos automóviles eran reconocidos por su amplio espacio y elegante diseño, a pesar de su mayor consumo de gasolina. Manejar uno de ellos era toda una experiencia. Los restaurantes VIPs también formaron parte de la escena de los 70.
En la publicidad aparecían sucursales icónicas como la de Tasqueña, Hamburgo, Zona Rosa e Insurgentes, y aunque algunas sucursales ya no existen, la cadena continúa operando en diferentes partes de la ciudad. ¿Recuerdas a esas frutas y verduras animadas que anunciaban los productos Herdes? Sus comerciales en televisión en los años 70 eran muy memorables y contribuyeron a que la marca sea hoy en día ampliamente reconocida y vendida. Esta es la fachada de la tienda Sears en Plaza Satélite, durante su temporada de ofertas y promociones en la Gran Feria. Este evento ha sido una tradición desde los años 70 hasta la actualidad, y Sears sigue siendo una franquicia importante en la actualidad. En la década de los 70, existía un servicio de transporte público que utilizaba autos grandes para llevar a varias personas. Aunque a veces iban un poco apretados, era una opción conveniente para moverse por la ciudad. Luego, a finales de los 70 y durante toda la década de los 80, surgieron las combis, y finalmente, en los años 90, aparecieron los microbuses. Los colores Cosmos de la marca Astro eran populares en los años 70 debido a su precio económico, lo que ayudaba a las familias a comprar material escolar para sus niños. Eran similares a los colores de Blancanieves y Mapita. Estos colores se vendían en diferentes tamaños, y los de la foto son los más pequeños. Aunque eran económicos, eran duraderos y se recuerdan por su caja con un astronauta en el frente y naves espaciales en la parte trasera, que recordaban a la película de 1977, La Guerra de las Galaxias. ¿Qué tiempos aquellos? El edificio Pasquel, un icono nostálgico ubicado en la Avenida de los Insurgentes, perteneció a Pasquel Hermanos S.A., una de las agencias aduanales más antiguas de la República. Fue fundada en 1908 por Francisco y Luis Pasquel Hilandero en el puerto de Veracruz, y en 1969 abrieron oficinas en la Ciudad de México. En su interior, el edificio Pasquel presentaba un mural que representaba la importancia del comercio exterior y le daba un toque de elegancia. También se encontraban una serie de animales disecados, como osos, leones, lobos y otras especies, en la recepción de la casa matriz. La gente podía admirar el mural y los animales, ya que la entrada era gratuita. El edificio Pasquel estuvo en servicio durante varias décadas, pero en el nuevo siglo XXI, quedó abandonado y finalmente se decidió demolerlo. Hoy en día, se está construyendo una nueva edificación en su lugar. Este aromatizante solía aromatizar tus armarios, habitaciones e incluso tu automóvil con el fresco aroma de un bosque durante los años 70. La lata que se muestra en la foto es una de las que se vendían en esa década, pero en la actualidad, aún puedes encontrarlo con una variedad de diseños y fragancias. Este producto ha perdurado a lo largo de los años y se presenta en diversas presentaciones. En las concurridas calles de Niza y Reforma, se ubicaron dos establecimientos emblemáticos que formaron parte de la escena cosmopolita de la Zona Rosa. El primero de ellos fue el restaurante Normandie, conocido por su exquisita cocina francesa y sus elegantes salones privados. Este lugar se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban una experiencia gastronómica refinada. Para los más jóvenes y amantes de la música disco, estaba la discoteca Azul de Normandie, donde la música y los pisos iluminados eran la tendencia de la época. Aquí se podía bailar bajo las famosas esferas de cuadritos de cristal. Estos lugares nos transportan a otra época, a un México de ayer que perdura en nuestros recuerdos. En la década de 1976, en el número 213 de la calle Hamburgo en la colonia Juárez, existió un negocio de alquiler de una variada flota de vehículos que iba desde Volkswagen hasta el Mónaco. Este servicio era altamente solicitado por ejecutivos y turistas debido a su excelente calidad y comodidad. Los requisitos para el alquiler eran simples: una tarjeta de crédito. Los autos se entregaban equipados con desempañador, calefacción y llantas radiales, todos de los últimos modelos. Hoy en día, este negocio ya no existe, en su lugar se alza un moderno edificio de oficinas, pero su recuerdo perdura como una novedad de su época. ¿Recuerdas los juegos de geometría de la marca Baco? Estos fueron los más vendidos en papelerías y eran indispensables en las mochilas de quienes cursaban la primaria y secundaria en las décadas de los 70 y 80. Sus empaques grandes eran muy reconocibles, pero también había versiones más pequeñas. Aunque han pasado los años, aún se siguen vendiendo, manteniendo su popularidad. Los años 70 fueron testigos de uno de los eventos más icónicos de la cultura mexicana, el Festival de Avándaro. Celebrado los días 11 y 12 de septiembre de 1971 cerca del Club de Golf de Avándaro, este festival de rock y contracultura es considerado uno de los conciertos más grandes en la historia de México.
Diferentes bandas y géneros de rock se presentaron en un ambiente psicodélico y hippie. Fueron 6 horas de música, baile y momentos extremos. La entrada tenía un costo de 25 pesos, y los asistentes llegaban de todas formas posibles, ya sea en automóvil, moto o caminando. Lo más importante era la emoción de estar allí, un recuerdo inmortalizado en la memoria. En los años 70, existía una boutique de renombre llamada Etcétera que ofrecía ropa fina y exclusiva. Sus sucursales se encontraban en ubicaciones de alto prestigio en la ciudad. Su eslogan, lo más fino y sofisticado de la moda del vestir lo tiene Etcétera, resumía su compromiso con la elegancia y la calidad. Sus interiores reflejaban el estilo característico de los 70, y sus fachadas eran notables por sus llamativos escaparates y anuncios. A pesar de su relevancia en su época, en la actualidad, lamentablemente, ya no existen. Los carritos de plástico inflado se convirtieron en un ícono de las décadas de los 60, 70 y 80. A pesar de su simple material, eran económicos y duraderos. Estos carritos venían en diferentes estilos y modelos, como el camioncito de reparto de la panadería Bimbo que se muestra en la foto. También se podían encontrar ambulancias, patrullas, autobuses y camiones de carga, entre otros. Estos juguetes formaron parte de la infancia de muchas personas durante esa época y aún hoy evocan nostalgia. Así lucía Televisa en Avenida Chapultepec durante las horas nocturnas, sus antenas se erguían por encima del paisaje urbano. Desde allí, se transmitían los programas que cada día sintonizaban los televisores en los hogares mexicanos. En ese lugar, se encontraban los estudios donde se realizaban programas en vivo con público todas las noches. Equipada con la tecnología más avanzada, desde la sala de control se aseguraba que la programación saliera al aire sin ningún problema. El Canal 2, junto con los canales 4, 5 y 8, lideraban las 4 cadenas que cubrían todo el territorio mexicano. Las telenovelas mexicanas se destacaron en todo el continente americano debido a su contenido, actuaciones y calidad de grabación. Técnicos altamente capacitados se encargaban de las transmisiones deportivas, informativas o culturales, capturando los eventos en vivo con cámaras que en esa época tenían un aspecto diferente al de hoy en día. El noticiero de 24 horas fue uno de los programas más importantes de la televisión mexicana en los años 70, y se recuerda al periodista Jacobo Zabludovsky, quien salía con sus enormes audífonos para dar las noticias. El Chavo se sintonizaba originalmente en el Canal 8, de ahí su nombre El Chavo del 8. Sin embargo, posteriormente se trasladó al Canal 2, donde permaneció durante varios años transmitiéndose con los personajes de Chespirito. Uno de los programas musicales más populares de los años 70 fue Fiebre del 2, donde varios concursantes participaban bailando al ritmo de la música disco. Los participantes lucían los atuendos típicos de la época, con pistas de baile iluminadas, esferas giratorias de cristal y una variedad de luces de colores que recreaban el ambiente de una discoteca. Se transmitía todos los sábados en el horario estelar de 8 a 10 de la noche, bajo la conducción de Chela Braniff, Leticia Perdigón y Fito Girón. El programa se emitió en el Canal 2 desde 1979 hasta 1980. También había programas de variedades donde se presentaban cantantes en vivo interpretando sus mejores canciones de géneros como la música ranchera, balada, romántica y rock. Estos programas ofrecían una amplia gama de entretenimiento para los televidentes. En esa época, el cable estaba en sus inicios y el internet aún no existía, por lo que la televisión era la principal fuente de entretenimiento. Todos estos programas se anunciaban con antelación en los muy recordados teleguías, que publicaban nuevas ediciones cada semana. Estas revistas incluían diversas secciones, como consejos, noticias, publicidad, avances y lo más importante, la programación detallada de lunes a domingo. Las portadas de los teleguías presentaban a los actores y programas más populares de la época, y a veces incluían mini pósters o cupones canjeables en su interior. Los teleguías surgieron en los años 50, y a mediados de la primera década de los 2000, su diseño cambió brevemente, pero poco después dejaron de publicarse, quedando solo en los recuerdos de aquellos que disfrutaron de esta valiosa guía televisiva. En la década de los 70, la Avenida Juárez presentaba una vista muy diferente a la actual. Varios de los edificios que se pueden apreciar en las imágenes ya no existen en la actualidad. Entre los lugares emblemáticos que desaparecieron después de 1985 se encontraban los cines Variedades, Alameda, Del Prado y Regis. En ese entonces, la avenida tenía 2 sentidos de circulación, separados por un camellón con jardineras.
Esta avenida así se mantuvo hasta los años 90, cuando la vialidad pasó a tener un solo sentido y el camellón fue eliminado. Hoy en día, la avenida ha experimentado numerosos cambios y es muy diferente a lo que era en la década de los 70. ¿Recuerdas las galletas Magma? Estas galletas se solían envasar en diferentes tipos de cajas. Las que llevaban el nombre abanico tenían una forma triangular y también había cajas metálicas adornadas con grabados. Además, existía una caja grande que contenía una gran variedad de estas deliciosas galletas. Aunque aún se comercializan, muchos de sus envases originales ya no se fabrican. En cuanto a una crema facial que fue conocida durante varios años como la de las Cáritas, su presentación en la década de los 70 se caracterizaba por un diseño que se mantuvo hasta principios de los años 90. También era reconocida por su envase y su fragancia, compitiendo con marcas como Nivea y Teatrical. Aunque todavía se encuentra en el mercado, sus envases ya no presentan los recordados rostros de 3 mujeres en su etiqueta. Hola. ¿Te gustaría descubrir lo que existía antes y después en diferentes zonas de la Ciudad de México? ¿O te gustaría rememorar algunos productos de tu infancia y los anuncios que los acompañaban? Te invitamos a explorar nuestro nuevo canal, México Retro. En él, podrás conocer la historia de emblemáticos lugares de la ciudad y revivir la nostalgia al recordar los productos que solías disfrutar décadas atrás. También descubrirás curiosidades únicas de México. No dudes en visitarnos y suscribirte para mantenerte al tanto de esos momentos llenos de nostalgia.